dicen cosas, pudiéramos poner algo cada uno de nuestra parte y pudiéramos a veces con nuestra intervención pues lograr que algunas cuestiones que ahora o que comienzan siendo pequeñas no se conviertan en cuestiones grandes. Seguramente luego un experto nos hablará de esto, que sabe mucho más que nosotros. Y desde luego educando desde nuestros hijos, nuestros familiares, etc. Por mi parte nada más. Cuando yo al menos acabe mi intervención me siento entre vosotros y dejamos al ponente. Paso la palabra a Juanchi, que es, como ha dicho la presentadora de la América, como sabéis, una colaboradora del municipio de la Mancomunidad y una persona que yo en lo poco mucho que he tenido que tratar con ella, fantástica. En este campo pues en Noja, gracias a Dios, no tenemos excesivos casos, pero como decía, Juanchi es el presidente de la Mancomunidad. Le voy a pasar la palabra y luego pues que el ponente nos diga lo que nos tenga que decir. Por mi lado nada más. Gracias, buenas noches, hasta luego. A todos, también en medio de Chuchi, también la pregunta a Carlos, sobre todo Carlos, gracias. Yo creo que ha explicado bien Chuchi un poco la línea la que la Mancomunidad quiere. Aprovechar también, porque aunque sea el presidente de la Mancomunidad, soy, digamos, representante de los 7 municipios que componen esta Mancomunidad y que justamente yo creo que la labor de trabajo de América a nivel de la violencia de género, de las mujeres, o de Rosa también, que no abandonamos también el tema de los menores, yo creo que se está haciendo una labor muy importante de toda la Mancomunidad. Entonces, sobre todo también dar las gracias a ellos dos, porque se está haciendo un trabajo magnífico, que siempre están, como digo yo, detrás de todos nosotros, pero que al final el trabajo y la constancia y el seguimiento de las personas están muy encima de ellos. Yo creo que aquí al final lo más importante es que nos queden estas charlas que vamos a hacer hoy, que sean importantes para todos y que a ver si conseguimos que con las charlas de aquí en Cantabria o en Noja, o sea, a nivel de España, pues que lleguemos a un momento que la prensa o la televisión, que la violencia sea cero, ¿no? Que no cada día cojamos la prensa y han matado a alguien, o cojamos la televisión y sigue aumentando el número de la violencia. A mí me gustaría, de cara a mis hijas o de cara al futuro, conseguir que sea cero violencia de género hacia las mujeres. Muchas gracias. Paso la palabra a... Visto desde fuera, podemos pensar, ¿y qué hace esta mujer que no sale de ahí, ¿no? Por tanto, mi objetivo fundamental esta noche, al margen de intentar aportar mi granito de arena en vuestra sensibilización sobre esta tragedia, es ayudaros a que la entendáis mejor. Ayudaros a que si cerca de vosotros hay alguna persona que percibís que pueda estar sufriendo una situación de este tipo, no caigamos en el error de reforzar algunas falsas ideas que promueven el que las mujeres se mantengan en esa situación y dentro de vuestras posibilidades seáis capaces de poneros en su piel, de poneros en su lugar, de entenderla, porque desde ahí es desde donde vamos a poder ayudarla. La empatía, como decimos vulgarmente, es una herramienta fundamental para poder entender un problema complejo, con muchas aristas, en que tenemos que intentar ponernos en la cabeza de la víctima y en la cabeza del propio agresor. Y eso será precisamente lo que yo intente a lo largo de este ratito que vamos a compartir. Hay un primer aspecto que me parece esencial, y es recordar de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia de género. ¿Por qué? Porque a veces los términos se confunden, porque a veces metemos todo en el mismo saco, y porque a veces tergiversamos esos conceptos. Por tanto, yo siempre soy muy pesado con esto, con insistir en diferenciar dos modalidades diferentes de violencia, que es por un lado la violencia de género y por otro lado la violencia familiar o doméstica, porque no es lo mismo, aunque durante muchos años se ha conceptualizado de la misma manera. De hecho, antes lo tendíamos a llamar todo violencia doméstica, cuando hay muchas situaciones que no son domésticas, son situaciones de violencia que se dan en otros escenarios vitales de la mujer como consecuencia del único factor de riesgo existente para sufrir violencia de género, que es ser mujer. Es una forma de violencia dirigida exclusivamente a las mujeres. Se ejerza donde se ejerza. La trata de blancas es violencia de género, el abuso sexual es violencia de género, el maltrato familiar en la pareja es violencia de género, porque es una violencia que hunde sus uñas en la desigualdad, hunde sus uñas en una sociedad patriarcal,
en una sociedad machista. Mientras que, por otro lado, el siguiente concepto que es importante diferenciar, como digo, es el de violencia familiar. La violencia familiar es aquella que se ejerce exclusivamente desde el vínculo familiar, sea este el que sea. Por tanto, es aquella que se puede ejercer de padres a hijos, de hijos a padres, de mujer a hombre, de hombre a mujer. Claro que existe, por supuesto. A veces, quizás desde concepciones un poquito posmachistas, nos dicen, bueno, es que los hombres también somos maltratados, es cierto. Dentro del ámbito de la violencia familiar hay hombres que sufren situaciones de maltrato, de violencia, incluso hay hombres que mueren como consecuencia de esta situación. El año pasado murieron 3 hombres en España a consecuencia de las agresiones sufridas por parte de sus parejas. Pero la situación que lo diferencia es, como os decía antes, el elemento fundamental, el género. Lo que promueve que una mujer sufra violencia dentro o fuera del hogar es el hecho de ser mujer. Es la desigualdad en la que le coloca una sociedad machista, una sociedad en la que, por el hecho de nacer hombre, tenemos privilegios que no tienen las mujeres por el hecho de nacer mujeres. Como, por ejemplo, cobrar más en igualdad de condiciones. Y esa sigue siendo una situación que quizás no es tan grave, quizás no nos parezca, pero no deja de ser una vulneración de los derechos de la mujer y los derechos humanos. Los propios, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece las igualdades de condiciones entre hombres y mujeres en todos los espacios públicos o privados. Por tanto, la violencia de género es claramente una vulneración de, creo, casi todos los derechos humanos. Sobre todo, es eso, una alteración de esos derechos. Pues sí, conseguíamos reducir las recaídas en cuanto a su comportamiento violento. Conseguíamos que fueran menos violentos. Pero ¿sabéis lo que no conseguíamos? Cambiarles el chip. No conseguíamos que cambiaran lo que los profesionales llamamos su sistema de creencias. Es decir, lo que tienen interiorizado. Por eso es tan importante la educación. Antes el señor alcalde hablaba, hay que educar, por supuesto, luego hablaré de educación. Mientras no eduquemos, yo suelo emplear una frase que luego veréis ahí plasmada, es mucho más fácil educar que reeducar. Y os lo digo desde mi experiencia. Como responsable también de programas educativos que ha habido en la comunidad y como responsable de programas reeducativos, yo me quedo con la educación. Si no ofrecemos a nuestros hijos modelos relacionales diferentes, sanos, vamos mal. Y de momento, vamos mal. En ese sentido, yo soy poquito optimista. Bueno, más preguntas pasan por la razón. ¿Por qué se maltrata? La idea de género. Decíamos, pero no os quedéis solo con la idea de género. Porque además de esa idea de género, hay actitudes sociales o creencias sociales que nos hacen normalizar unas relaciones malsanas entre hombres y mujeres. Por ejemplo, todo aquello que tiene que ver con los conceptos románticos del amor. El que parece, hay refranes en nuestro refranero que los interiorizamos sin la más mínima crítica, que son devastadores. ¿Cuáles son los amores más queridos? Los más reñidos, ¿no? Es terrible. Que nos sepamos esa recaída todos y la interioricemos sin ningún tipo de reflexión. ¿Qué se la pasa por la cabeza? Decimos, si emocionalmente es una mujer tan afectada, que tiene su culpa, su miedo, su vergüenza, sus secuelas, sus creencias, piensa que no tiene otra alternativa, piensa que en todas las parejas ocurre lo mismo. ¿Por qué? Pues porque le han enseñado a pensar de esa manera.